Buen día a todos. Ahora estamos creando una serie de videos de programación orientada a objetos de PHP con MySQL y Bootstrap 3.4. Entonces, la idea con esta serie de tutoriales es que se entienda la lógica de cómo trabaja PHP con programación orientada a objetos, debido a que muchos patrones MVC, el Send Framework, Coordinator, el Laravel, tienen una orientación o trabajan con el patrón MVC. Y el patrón MVC está basado en la programación orientada a objetos. Por esta razón, es de mucha importancia conocer toda la estructura respecto a programación orientada a objetos con PHP. Entonces, en esta primera parte vamos a iniciar a hacer la creación de la base de datos, crear una tabla con MySQL Workbench y luego empezar a también generar los procedimientos almacenados. Veamos. Lo primero que tengo que hacer es crear mi primer modelo relacional en este caso. Yo me voy aquí a File y New Model. Vale, me aparece esta ventana y en esta ventana lo que tengo que hacer es agregar nuevo diagrama. MySQL Workbench lo que te va a permitir es, con esta interfaz, generar tu base de datos relacional. Pero básicamente nosotros en todas estas pruebas de tutoriales vamos a trabajar con una sola tabla, ¿ya? Pero aquí tienen las opciones de relación para cada una de las tablas. Yo le quito esta tabla presionando la tecla suprimir o haciendo clic derecho en ella y seleccionar o pinchar en Delete Table 1. Listo. Hago doble clic aquí en esta tabla y lo que voy a hacer ahora es asignar el nombre. Se va a llamar Student. Y ese Student va a tener su STU ID. Podría ser, bueno, su ST código, entonces la code. ¿Qué más? Va a tener STU, DNI, STU, nombres, STU, last name, apellidos, y STU, email. Y para terminar, STU, cell phone. Listo. Entonces ahora lo que me queda es agregar tipos de datos. STU código es entero y en este caso algunos códigos manejan como de acuerdo al lugar o la institución manejan con caracteres o números. Ahora, si solamente fueran números 1, 2, 3, puedes seleccionar esta opción que es autoincrementable. Va a ir a incrementar de uno en uno. Pero para este caso, yo lo voy a asignar que sea varchar 8. ¿no? El DNI también 8. Last name 20. Perdón, name. Last name 30. Email, pues bueno, 50. Y aquí cell phone 9. Listo. Y con esto lo que hice es crear mi base de datos. Vale. Ahora, si hago doble clic aquí en MySQL DB, yo lo que se hace en esta caja de texto es asignar el nombre de la base de datos. Database
database.php, lo voy a poner, ¿no? Database.php. Listo. Enter y ya está asignado el nombre de la base de datos. Ahora, con esto ya tengo la tabla de mi base de datos con la que vamos a empezar a trabajar ahora. Y lo que voy a hacer ahora es la reingeniería. Conectarme a MySQL, porque este es simplemente el diseño del modelo. Conectarme, hacer la reingeniería y crear en este caso la base de datos, ¿no? Con la tabla creada. Siguiente, vemos aquí tenemos que tenemos todo el código fuente SQL de la base de datos. Siguiente, me manifestó que ha sido satisfactorio la creación de la base de datos. Lo cierro. Ahora, ¿y cómo dónde verifico? Para verificar me voy aquí a esta opción que dice Database y Connect to Database. En este caso no tiene password mi MySQL, el usuario por defecto es root, y le digo OK. Listo. Entonces aquí yo tengo una serie de bases de datos, pero vamos a buscar la base de datos que hemos creado o acabamos de crear, que es db.php. Esa se encuentra aquí, vamos, db.php. Listo. Entonces, para yo trabajar con esta base de datos, lo que tengo que hacer es doble clic. Doble clic y me pinta de color negro la base de datos. Significa que ya estoy o que ya está seleccionada esta base de datos y a partir de ello puedes empezar a trabajar. Ahora, voy a yo empezar a registrar datos. Clic derecho, Select Row Limit, ¿no? Fíjense, hago un select a la tabla Student, pero no tengo ningún dato. Pero aquí yo puedo empezar a llenar código, yo puedo asignar aquí 08, 21, 21, DNI, cualquier dato. Email. Email, cell phone. Listo. Un dato más, hoy vamos a probar. 10, 10, 10. DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a poner María Ramos R María @gmail.com. Los datos son generados de cualquier manera, pero lo importante es que contenga datos esa tabla. Una vez que he llenado aquí los datos, así de manera directa o fija, presiono el botón aplicar. Y aquí vemos el código, ¿no? de qué manera se insertan los datos. El botón aplicar, listo, finish. Entonces ya están asignados estos datos. Si yo hago la consulta select asterisco from, ¿de qué tabla? Student, punto y coma al final, selecciono y presiono aquí el rayo que es para ejecutar la selección. Aquí me encuentra, se me muestran los datos registrados. Vale. Pues básicamente aquí puedes utilizar el delete, puedes utilizar el update, ¿no? Puedes utilizar los inner join, los let's join, los range join y hacer todas las consultas que deseas. Pero ahora lo que vamos a hacer son ejercicios básicos respecto a la creación de procedimientos almacenados. Dentro de la base de datos yo tengo aquí una opción que dice Store Procedure Called Not Be Features. Yo hago clic derecho aquí y selecciono o hago clic en la opción Create Store Procedure.
Listo. Lo que hace es ya traerme una plantilla del procedimiento almacenado. Lo único que hay que hacer es, por ejemplo, aquí poner el nombre del procedimiento. SP yo lo voy a poner así. Leads o leads student, ¿no? SP leads student. Ahora, si tuviera parámetros, este procedimiento se les asigna aquí. Pero para este caso, solo voy a listar el registro de estudiantes, todos los registros. Entonces, lo que hago es escribir la consulta asterisco from ¿de qué tabla? Student. ¿Vale? Listo. Ahora ustedes pueden hacer aquí el inner join con otra tabla y lo demás y traer todo un conjunto de datos. ¿Ya? Pero para este caso estamos trabajando solo con una tabla y voy a listar esa tabla, todos sus registros de esa tabla. Entonces acabo de escribir el código fuente, pero ahora tengo que aplicar para crearlo. Aplico, finish, listo, ya ha sido creado. Ahora, para llamar un procedimiento almacenado, se utiliza la siguiente palabra reservada: call. El nombre del procedimiento se llama SP leads student. Selecciono y ejecuto. Listo, aquí está, ¿ven? Mira, selecciono y ejecuto y me lo trae aquí. Ahora, si yo deseo mostrar, en este caso, un registro o un procedimiento almacenado con parámetros, entonces voy a crear aquí create store procedure y asigno aquí in de entrada. En este caso tiene que ser el nombre de la columna, ¿no? St code, ¿de qué tipo es? Varchar 8. Vale. Y se va a llamar aquí sp search student. Entonces voy a buscar un estudiante por su código de estudiante. Vale, ahora, si tengo más parámetros que asignar, yo le asigno acá in stu code, ¿no? O perdón, name, ¿de qué tipo es name? Varchar con las comas. Con las comas voy separando los demás parámetros, pero para este caso solo uno. Entonces lo que voy a hacer es aquí es select asterisco from, ¿de qué tabla? Student where, ¿qué campo voy a comparar? stu code tiene que ser igual ¿a quién? Tiene que ser igual a esta variable que está ingresando. Ojo, esta variable es de esta tabla, ¿vale? O el campo es de esta tabla. Ahora, esta variable es la que va a buscar. Es como si podría yo asignar de frente, ¿no? Un código 082121. Podría yo asignar el código directo, pero para este caso, para que sea dinámico, para que empiece a variar, yo tengo que asignar este campo, stu code. Vale. Entonces creamos. Aplicar. Listo. Finish. Ahora voy a llamar a un procedimiento con parámetros. ¿Cuál? O call sp search student. ¿Qué tipo de dato es mi parámetro?
varchar. Por ende le voy a poner aquí en comillas simple 082121. Deseo que busque este código. A ver, un lapsus. A ver, parece que hay un problema aquí. Lo que vamos a hacer es cambiar este nombre variable. Le voy a decir código. Parece que hay un problema. Código. Y me está trayendo todos los registros, ¿no? Código, código. Aplico. Me dice que he cambiado. Porque, a ver. O códigos. Códigos. Aplicar, finish. Listo. Ejecuto. Aquí está, ¿no? Ahora yo aquí puedo asignar 10. Y que me busque ese código. Vale. Aquí está. Ahora. Por ejemplo. Para terminar. Si yo deseo utilizar un insert aquí. Voy a poner esto de esta manera. Si deseo utilizar un insert, tendría que decir insert into de qué tabla student, luego values, punto y coma, y qué es lo que voy a ingresar. Entonces ya este código, nombre, coma apellidos, coma email, coma teléfono, así. Pero estos campos, ¿dónde deben estar? Deben estar como parámetros de ingreso, ¿no? Aquí también ¿qué más? Nombre, ¿de qué tipo es? Varchar 8, ¿no? Entonces tendría que hacer todo este mismo proceso para insertar un registro. Entonces lo que tendría que hacer es aquí, ¿no? Llamar a ese procedimiento que tal vez se llame sp-insert student y aquí asignar todos los valores. ¿Vale? Listo. ¿Qué más? Si yo deseo hacer la actualización, aquí utilizo update. Yo deseo eliminar, utilizo delete. Y obviamente aquí tengo que utilizar los parámetros, ¿no? Así como se hacen los procedimientos almacenados, por ejemplo, en SQL Server o en Postgres. Esa misma lógica. Vale, entonces, para concluir, lo que hemos trabajado es crear mi modelo de entidad-relación. En este caso solo estamos trabajando con una tabla. Hacer la reingeniería para que se conecte y cree a MySQL y pueda crear nuestra base de datos que se llama dbpo.php y al mismo tiempo crear esta tabla con estos campos. Y luego de conectarnos a MySQL hemos aprendido primero a insertar, clic derecho aquí en la tabla, a insertar directamente los datos. Luego lo que hemos hecho es crear los procedimientos almacenados. Clic derecho, crear. Entonces hemos creado procedimiento almacenado sin parámetro y procedimiento almacenado con parámetro. Entonces, a partir de esto, ustedes ya pueden soltar su imaginación y su creatividad respecto a cómo utilizar el insert, el update y el delete con procedimientos almacenados. Eso sería todo para este video. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la serie de videotutoriales. En esta segunda parte lo que vamos a ver es ya entrar a la programación, específicamente de programación orientada a objetos. Entonces, empecemos. Yo tengo acá unas subcarpetas, pero voy a crearme otra subcarpeta que se llame
MySQL. Listo. Ahora aquí en PostMySQL me voy a crear nuevas subcarpetas que se llaman class, donde van a estar todas las clases. Dentro de PO, otra subcarpeta config, donde va a estar el archivo de configuración. Otra subcarpeta student, donde va a estar la parte de la vista de estudiante, ¿no? El insertar, eliminar, editar, entre otras. Y dentro de esta misma un archivo raíz que sea index.php. Listo. Ahora, vale. Para utilizar Bootstrap dentro de esta arquitectura que acabamos de crear, yo tengo ya una carpeta preparada public y me lo he descargado obviamente de Bootstrap, y aquí la versión 3.41, que es la versión estable, para poder utilizar. Eso lo pueden ir a descargar donde está Get Start, ¿sí? Getting Started, Download Bootstrap. Aquí se lo descargan el archivo. A ver, voy a hacer clic. Vale, es una carpeta dis, y esa carpeta dis contiene CSS, fonts y JS. Entonces yo lo creo una carpeta public. Lo que voy a hacer es mover esta carpeta public, ¿dónde? Dentro de PostMySQL, que esto es mi raíz principal que acabo de crear en Visual Studio Code, que es esta, ¿no? Aquí está, PostMySQL. Tengo una carpeta class, carpeta config, public, y dentro de public tengo CSS, fonts y JS. Y estos son los archivos de configuración del Bootstrap, ¿no? Veamos. Aquí está Bootstrap CSS, el Bootstrap JS y el student. Entonces, la raíz principal es index.php. Vale. Entonces, iniciemos a crear. Dentro de la carpeta config, voy a yo crear un archivo que se llama config.php. Vale. Entonces, creo archivo php. Y aquí lo que voy a hacer es asignar los archivos de configuración para MySQL. ¿Ya? O los datos, voy a poner aquí, datos de configuración para MySQL. Declaro la siguiente sintaxis, que es define host. Mi host o el servidor es localhost por defecto, localhost.com. Define. Ese define es como una especie de declarar variables globales para que en otro lado de otro archivo PHP yo pueda utilizarla. Tengo el user, en este caso es root. Define password. No tiene password mi MySQL, lo dejo vacío. Define sería database, ¿no? Sería database, y el database es db.php, también entre comillas, ¿no? Recuerden, ¿de dónde lo saco esto? Saco de la base de datos que hemos creado anteriormente, db.php, database db.php. Listo. Bueno, aquí nos olvidamos el punto y coma, ¿no? El punto y coma. Vale, ahora vamos a crear el archivo. Este es mi archivo de configuración. Vamos a crear el archivo conexión new file, dentro de la carpeta class. Connection
connection.php. Listo. Aquí también abro PHP y hago lo siguiente: include ons. ¿Qué deseo incluir aquí? Deseo incluir config, que es la carpeta, y luego el archivo config.php. Vale, listo. Y ahora empiezo a crear la clase. No necesito heredar, en este caso interfaz ni herencia no necesito. Lo que requiero es el nombre de la conexión. Vale, listo. Y me voy a crear una variable tipo de protección que diga con. Ahora voy a generar la función constructor. Siempre el constructor es dos subguiones construct, y aquí voy a empezar a hacer la llamada a las variables de config.php. Vale, entonces yo digo acá this con la variable conexión va a ser igual a ¿quién? A new MySQL y ¿qué parámetros necesito? El host, user, password y database. ¿Y de dónde saqué estos nombres? Host, user, password, database. Eso viene del archivo config, host, user, password, database. User, si yo por ejemplo pondría acá useres o usuario, acá cambiaría de nombre, ese mismo nombre debo asignar aquí, ¿no? Entonces estos datos vienen de ese archivo de configuración .php. Vale, con esto ya hice la conexión a mi base de datos. Por si es que hubiera un error de conexión, yo asigno la siguiente sintaxis: si this con connect no, si es que hubiera algún error de conexión, que retorne error en conexión de base de datos. Listo. Error en conexión de base de datos. Listo. Vale. Con esto ya hicimos la conexión de base de datos. Prácticamente es solo esta línea para la conexión. Ahora, ya que hice la conexión con esta clase, voy a crear mi clase student.php. PHP class student. Esto lo borro porque no requiero de implementación de interfaz, ¿no? Pero en este caso sí voy a heredar. Voy a heredar a quién? De la clase conexión, porque voy a utilizar su constructor para conectarme a la base de datos, conexión. Pero obviamente, si yo lo asigno solamente así conexión, no me va a reconocer. Necesito agregar como una especie de librería, ¿no? Requiere ons. ¿Cómo se llama? Se llama connection, ¿no? Connection.php. Para este caso no estoy asignando una especie de root así, carpeta, algo así, no asigno. ¿Por qué motivo? Porque
dentro de la misma carpeta se encuentra mi archivo conexión.php, ¿no? O connection.php. Entonces, por eso simplemente le asigno directamente. Ahora, yo requiero de esta función de constructor donde está la conexión con MySQLi. Por ende, voy a hacer mi herencia, ¿no? Voy a heredar de esta clase conexión. Vale. Entonces, lo que primero hay que hacer o escribir código es generar nuestro constructor construct. Dentro de construct vamos a hacer referencia de la clase conexión. Para esto se utiliza esta sintaxis, ¿no? Parent, dos subguiones, construct. Listo. Ahora lo que me queda es recuperar la lista de estudiantes. Entonces voy a crear, primero voy a recuperar sin procedimiento, ¿no? Listar estudiantes sin procedimiento almacenado. Entonces voy a crear public function get student 0, lo voy a poner así, student 0. Vale, listo, y voy a asignar aquí una variable que sea resultado this con, y aquí escribo la sintaxis query. Vale, fíjense, como ya hice la instancia, primero he heredado de la clase conexión, luego hice referencia para utilizar todas sus funciones de la clase conexión con esta sintaxis. Ahora yo puedo utilizar esa variable con. Esa variable con pues viene de esta que ha sido generada de manera global, ¿no? Listo, entonces ahora existe una función query en MySQLi donde se escribe la sintaxis SQL del gestor de base de datos, ¿no? Para este caso es MySQL. Entonces yo lo que voy a hacer es escribir o llamar select asterisco from student. Vale. Ojo, aquí no estoy utilizando procedimiento almacenado, simplemente estoy haciendo la consulta directa. Quiere decir que me va a hacer un select a qué tabla, a student, y me va a traer todos sus registros. ¿Y dónde se va a almacenar? En resu. Ahora, lo que necesitamos es convertir a tipo arreglo result. Quiere decir que todos estos datos que me está trayendo de la base de datos necesito que sea de un tipo arreglo para poder visualizarlo con PHP. Entonces lo que voy a hacer yo aquí es list student va a ser igual a que a result fetch all MySQL y Asoco y retorno list student. Lo que me permite esta sintaxis es convertirlo, ¿vale? Todos estos datos que me están trayendo, que me trae de la base de datos, lo voy a convertir esta sintaxis fetch all con MySQL y Asoco. Me permite convertir estos datos de la base de datos a tipo arreglo, porque eso es lo que se requiere para mostrar en la parte de la vista. Vale, ahora si yo deseo recuperar con procedimiento almacenado, acá listar estudiantes con procedimiento
almacenado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a reutilizar este código, control C, control V, pero ya no va a ser getStudent 0, va a ser 1. Y aquí ya no va a ser select asterisco from, sino el nombre del procedimiento. Call, ¿cómo se llama el procedimiento que se ha creado anteriormente? Se llama splistStudent. Entonces esto lo voy a copiar. Control C y lo pego aquí. Listo, ya está, ¿no? Entonces vemos aquí dos formas de hacer llamado a toda mi lista de estudiantes, y yo recomiendo utilizar procedimientos almacenados. Ahora, si deseas insertar, eliminar y todo con procedimientos almacenados, puedes hacerlo también de esta manera, ¿no? Con llamando con call. Vale. Ahora me voy a donde Student, que es una carpeta en la parte de la vista. Voy a crear un nuevo archivo que se llame leads.php, ¿no? Dentro de la carpeta Student, leads.php, y aquí es donde voy a crear HTML. ¿Qué más? Voy a aprovechar para llamar a CSS, a Bootstrap en este caso, que se encuentra en... ¿dónde está? Tengo que salir, public, CSS, bootstrap.css. ¿Qué más? Java o script, public, js y bootstrap.js. Listo. Y aquí voy a ponerlo lista. Vale. Ahora, lo que tengo que hacer ahora es instanciar la clase student. Instanciar la clase student. Pero para esto requerimos de primero incluir la clase, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí, once. ¿En dónde está la clase? Salgo de aquí y está en la carpeta class student.php, punto y coma. Y aquí recién voy a instanciar, ¿no? stu igual a new student, la clase. Hago la instanciación y lo que voy a hacer es recuperar es la lista de estudiantes, ¿no? Students, list students. Eso donde se encuentra en stu. ¿Cuál es el nombre de la función que voy a recuperar? Y para eso tengo que irme a la clase student. Voy a recuperar esta primero, ¿no? Con este select, todavía sin procedimiento. Voy a recuperar esta. Entonces se llama mi función getStudent 0. Copio y esto lo pego aquí. Vale. Listo. Ahora lo que voy a hacer es crear mi tabla de la base de datos. Perdón, mi tabla de HTML. Table. Vale. Para ahorrar un poquito de tiempo, lo que hice es crear esta, ¿no? Pero el proceso más importante se encuentra aquí, a la hora de mostrar. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear un archivo, crear o habilitar PHP. Lo voy a cerrar por aquí. Y escribir la siguiente sintaxis: for each. ¿De qué variable?
¿En dónde se está recuperando aquí? List estudiantes, ¿no? List estudiantes. List estudiantes y requiero de un value. Más value. Ahora, lo cierro aquí PHP. Voy a abrir aquí PHP. Porque este es el final del for each, ¿no? Se abre aquí y luego cierro acá. Ahora, dentro del for each voy a crear mi fila. También voy a crear las columnas. ¿Cuántas columnas hay aquí? 6. Tengo que hacer la misma cantidad. Control C. 3, 4, 5, 6. Y lo que tengo que asignar en cada columna son los datos que se van a imprimir. O los datos que se están recuperando de PHP. De la base de datos, perdón. PHP. Digo hecho. Value. ¿Cómo se llama mi primer parámetro? Se llama, mi primer campo. Se llama stu code. Punto y coma. Y cierro PHP aquí. Vale. Eso es lo que, de esta misma manera, voy a reutilizar código. Control C, Control V. Y aquí voy a asignar el otro campo de la base de datos. ¿De dónde saco estos nombres? Estoy sacando de los campos de mi base de datos. Y aquí tiene que ser el mismo, ¿vale? En este caso, acá no sería name, ¿no? Sería DNI. Listo, entonces, igual, para ahorrar tiempo lo acabo de agregar. Y recuerden que estos nombres vienen de los campos de la base de datos. De aquí, ¿no? Tiene que ser el mismo, ya, porque si no por ahí les va a mandar error. Lo que queda ahora es hacer la prueba. Vamos al navegador, vamos a la ruta donde se encuentra su proyecto. En mi caso se encuentra en dev aquí, po MySQL students, ¿no? El mío se encuentra en esta ruta, leads.php. Presiono enter, me manda error, dice MySQL y falló, no son host is no. Allá parece que el host no está reconociendo. A ver, vayamos a ver. Y ese host se encuentra en config a localhost. Me falta aquí la H. Vale. Actualizo navegador. Y ahora me manda otro error que dice call no has definido MySQL. Ya, fetch. Aquí me falta la T. Vale, eso se encuentra en student aquí. No, aquí está. Fetch. Ahora, yo creo que ahora sí, ¿no? Ejecutamos, listo. Y podemos ver la lista de estudiantes, ¿vale? Ahora, ¿cómo agrego el Bootstrap aquí? Me voy aquí y a Bootstrap, me voy a CSS. En este caso, tablas. Y a ver, voy a seleccionar o agregar esta clase, ¿no? Hover. Copio y donde lo voy a pegar en list table aquí. Vale. Entonces, como ya agregué Bootstrap, lo lógico es que ya automáticamente la sintaxis funcione, ¿no? A esta vez. Listo. Vale. Ahora, si yo deseo mostrar o utilizar la función de procedimiento almacenado, porque recuerden, la función que actualmente estoy utilizando es getStudent0, pero getStudent1 es del procedimiento almacenado, donde nada más tiene que cambiar, en este caso aquí, ¿no? En leads.php, que es la vista, lo asigno 1, como me trae
como esta función trae los mismos datos, los mismos campos, no requiere hacer un cambio aquí en la tabla. Actualizo a fetch all allá. Vale. Es que hice una copia y pega aquí, ¿no? Por ende me falta agregar aquí empate. Fetch all. Vale. Actualizar, listo. Aquí está. Entonces vemos la lista ya trayendo con los procedimientos almacenados. Eso sería todo por hoy en este video tutorial. Gracias. Hola, buenas tardes. Continuamos con la serie de videos acerca de programación orientada a objetos con PHP y MySQL. A ver, lo que hice es lo siguiente. En Index he agregado Bootstrap, ¿vale? He agregado este jQuery min. ¿Para qué? Para que pueda permitirme hacer los submenús, ¿no? O utilizar unas librerías de Bootstrap o de JavaScript. Ahora, agregué eso. Obviamente, cuando se utiliza Bootstrap para el tema del contenido debe haber un container, ¿vale? Y todo esto de acá que acabo de seleccionar es un menú, ¿no? Es un nav. Vale, ¿qué más? Listo. Aquí una lista, por ejemplo, student lista. Anteriormente ya habíamos agregado el estilo. En el video anterior hemos agregado el estilo de la tabla. Pero ahora lo que agregué adicionalmente es el menú de Bootstrap. Vale, obviamente hay que darse cuenta aquí que dentro de la carpeta student está el archivo list.php. Entonces, como la carpeta public está fuera, quiere decir que está al nivel de la carpeta student, debo yo utilizar esta sintaxis para salir de la carpeta student e ingresar a la carpeta public, ¿no? Tener en cuenta esta sintaxis. Listo, entonces el resultado que tengo es lo siguiente. Fíjense, aquí está PoMySQL, que esta es mi raíz principal del proyecto. Tengo acá inicio. El jQuery min lo agregué para que me permita hacer estas submenús, porque si no, no me va a permitir hacer esta funcionalidad en el Bootstrap. Vale, ahora hago clic aquí y presiono listar, o hago clic en la opción listar. Ya tengo mi tabla, ¿verdad? Listo. Vale, entonces conclusión de esta primera parte, lo que hice es agregar el menú del Bootstrap, listar. Esto ya habíamos agregado anteriormente. Lo que hice es esto nada más, ¿no? Darle un poco de forma, de diseño a nuestro frontend. Vale, lo que nos toca ahora es habilitar esta opción que es agregar. Si yo hago clic no hace nada, pero ahora lo que tengo que hacer es, cuando haga clic aquí, me envíe el formulario para registrar nuevos datos de estudiante. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Por ende, me voy acá a mi código fuente, creo un archivo que se llame, un folder que se llame add.php. Listo. Lo que voy a hacer es reutilizar este código. Control A, Control C. Todo el código de list.php lo voy a reutilizar. Lo voy a pegar aquí. Vale. Pero yo no necesito listar aquí. Lo voy a quitar toda esta tabla. Vale. Perdón, cancelar. Control S. Ahora, si yo me encuentro actualmente en list.php y deseo ir a agregar, entonces en el archivo list.php debo habilitar este enlace. Me voy acá a list.php, donde está agregar, aquí. Entonces, como se encuentra en la misma raíz de la carpeta student, simplemente pongo aquí add.php, ¿no? add.php. Es más, aquí yo puedo ir a list.php, como estoy en la misma raíz. Me voy acá al menú
Y aquí también agrego list.php, add.php. Vale. Entonces, listo. ¿Ya? Para que me pueda enlazar estas opciones de listar y agregar en el menú. Por ejemplo, yo voy a poner aquí H2, agregar nuevo estudiante. ¿Ya? H2, agregar nuevo estudiante en container. Y aquí voy a empezar a crear el formulario, ¿verdad? Perdón. El formulario de registro. Pero antes voy a hacer la prueba, que funcionen los enlaces. A ver, vayamos. Listar. Ok. Antes voy a actualizar mejor. Listar. Ok. Agregar. Aquí está. Vuelvo a listar. Aquí está. Agregar. Listar. Bueno, está funcionando los enlaces correctamente. Yo voy a agregar y aquí tengo que agregar el formulario de registro de los datos. Y iniciamos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito aquí? El método o la acción, en este caso va a estar vacío, el método post para el envío de los datos, métodos post. Ahora voy a utilizar los estilos de Bootstrap, por ende me voy a Bootstrap. Tengo aquí un formulario password email. Bueno, en realidad necesito algo como esta, ¿no? Lo que yo voy a hacer es copiar todo esto, ¿no? Menos el for porque ya tengo creado. Lo pego. Yo voy aquí a mi navegador, actualizo, tengo el formulario. Pues bueno, está muy gigante. Lo que voy a hacer es adaptarlo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crearme div class row. Ojo, estoy utilizando los estilos de Bootstrap. Row div, otro div class va a ser call md, por ejemplo 5, y por aquí voy a poner serían 7 para que 5 más 7 sea 12, ¿no? La dimensión exacta. Entonces dentro de este colm de 5 voy a copiar el formulario. ¿Dónde está? Todo esto de acá. Todo el formulario. Aquí. Vale. Actualizo. Ahí está, ¿no? Este es tamaño 5 y este es tamaño 7. Listo, entonces empiezo a adecuar según los campos que requiero. A ver. Necesito... ¿Qué datos necesito? Según mi base de datos, código, DNI, nombre, apellido, 6 campos, ¿no? Entonces 6 cajas de texto. Aquí lo pondré código, password, ¿no? Bueno, el resto lo puedo yo, creo que ya quitar. Checkbox, ¿no? Bueno, creo que con esas de ahí me voy a quedar. A ver, vamos a ver acá. Ajá. Voy ordenando un poco. Así. Place tipo email. No, este es tipo text. Tipo text, esto sería código.
en este caso voy a poner acá name, txt, code, placeholder email, no, placeholder, así nomás lo dejo, código, a ver, vamos a ver, código, ya muy bien. Listo. Estoy revisando aquí. Ya. For action. A ver, esto va a cerrar aquí. Listo. Esto lo voy a replicar 6 veces. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque necesito DNI, txt, DNI. Acá sería nombres, txt, DNI, apellidos, txt, let's name. ¿Por qué estoy poniendo en inglés estos campos? Porque en la base de datos, desde un momento iniciamos los campos en inglés. Ahora la parte visual ya lo pongo en español, ¿no? Email. Y aquí pongo txt, email. Aquí sí puede ser el tipo de la caja de texto email. Y aquí viene celular. Y aquí tendría que poner txt cell phone, ¿no? Ese nombre puse en la base de datos. Vale, aquí sería registrar y asigno un nombre, name, registrar al botón. ¿Y cómo estaría quedando así? Código, DNI, nombres, apellidos, email, celular, registrar. Vale. Listo. Yo tengo ya los campos listos. Lo que tengo que hacer ahora es enviarlo ¿dónde? Tengo que enviar a mi consulta. Pero en este caso no ha sido creado. Lo que voy a hacer es aquí en mi base de datos crear un procedimiento. A ver acá. Un procedimiento almacenado que se va a llamar sp insert student. ¿Y qué parámetros va a tener? Los siguientes: in código, que es varchar 8, coma, in nombres, varchar, perdón, DNI, varchar 8. A ver qué tipos de datos puse y sus tamaños. Aquí está, ¿no? Aquí podemos visualizar los tamaños que debemos poner. A ver, asignar in nombres, varchar 20, in apellidos, varchar 30, coma, in email, varchar que es, aunque igual lo voy a poner acá, Spanish, code, STU code, perdón, English, STU DNI, STU name, para no tener aquí los mismos. Aquí sería STU last name, STU email 50, coma in
STU cell phone marchar 9. Listo. Y aquí lo que me queda hacer es inserinto. ¿De qué tabla? Student value. ¿Qué es lo que voy a ingresar aquí? STU code, STU DNI, STU name, STU last name, STU email, STU cell phone. Listo. Estos mismos campos vienen de cada una de estas, ¿no? STU código, STU DNI. Bien, ahora si yo asignar otro nombre aquí, pues esos mismos nombres asignados deben estar directamente aquí asignados. Listo. Ahora recuerden, SP insert student se llama mi procedimiento. Aplico y fue creado satisfactoriamente. Vale, lo cierro porque ya tengo almacenado ahí. Ahora me voy a mi código fuente, a la clase student, y crear aquí mi procedimiento para insertar, o mi función para insertar, insertar estudiante. Listo. Pongo public function insert student. Insert student. Vale. Y aquí voy a recuperar todos los datos. Código, DNI, name, let's name, email, cell phone. Listo. Y lo voy a utilizar la siguiente variable. Insertar va a ser igual a que a this con MySQL, no, perdón, query. ¿Ya? Query. Y aquí como parámetros, ¿qué es lo que voy a enviar? Voy a enviar code, en este caso con $code, con DNI, coma, ni, coma, let's name, perdón, acá, let's name, con comillas, email, cell phone. Listo. Y con ese proceso ya estaría logrando insertarlos. ¿Vale? Con esto logro insertar los datos y lo que voy a hacer es, una vez insertados, voy a utilizar la siguiente función de PHP, que cuando sea insertado se regrese a list.php para que me muestre, ¿no?, la lista. Y en este caso lo que ha sido insertado. Ahora, si de esta forma no logra insertar los datos, hay otra sintaxis que ustedes pueden utilizar en vez de esta, ¿no? Lo voy a poner aquí, pero esto por el momento comentario, y tendrían que hacer lo siguiente: comillas, aquí, perdón, a ver, de nuevo, tendría que asignar comillas, punto, y empezar a concatenar. Lo mismo para aquí, perdón, punto. Tendría que utilizar esta sintaxis, ¿no?, para todos. Aquí me falta, habría que completar. Si en caso no funciona esta primera sintaxis para insertar datos, habría que utilizar esta sintaxis, ¿no?, con los puntos para concatenar. Pero obviamente esta variable code es la misma que están recuperándose a través de estos parámetros de esta función, ¿ya?
Vale, esto lo voy a dejar ahí, pero la que va a funcionar correctamente en la parte obviamente teórica, luego vamos a ver las pruebas, es esta. Vale. Listo, ahora me voy al archivo add. Y aquí en este archivo lo que tengo que hacer es enviar los datos. ¿A dónde voy a enviar esos datos? Aquí. Vale, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a recuperar. Necesito recuperar que estos datos que van a estar registrados ahí, ¿no? Code, DNI, name y todo lo demás. Entonces yo abro aquí código PHP. Digo, si hice post botón registrar, quiere decir si ha sido accionado este botón que tiene name registrar, porque este name registrar es el mismo que va aquí arriba. Quiere decir si ha sido accionado, si ha sido presionado, va a recuperar el post, ese envío. Entonces por ende yo debo recuperar aquí las variables code, post. ¿Qué campo voy a recuperar? txt code. ¿Cuál es este txt code? Pues no es nada más que esta de aquí, y lo mismo tengo que hacer para cada una de esas. Voy a reutilizar 3, 4, 5, 6. Aquí será DNI, aquí será name, aquí será let's name, email y cell phone. Vale, aquí también tengo que cambiar, ¿no? txt DNI. Ojo, esto tiene que ser idéntico a cada uno de estos campos de los name, ¿no? De las cajas de texto. Tiene que ser idéntico. ¿Ya? txt acá es name, porque si no, no va a recuperar ese valor y simplemente no lo registra. Let's name, acá, email y cell phone. Vale, vamos a revisar. Txt cell phone, email, let's name. Correcto, está correcto. A ver, let's name, email, cell phone. Vale. Con este proceso lo que hice es recuperar los datos, o sea, los datos que voy a ingresar por aquí, esas las estoy recuperando en cada una de estas variables. Ahora lo que me queda es enviar esos datos a mi función. A esta función tengo que enviar. Para eso lo que voy a hacer es, tengo que instanciar nuevamente. Antes requiere ons. ¿Para qué? Para que se conecte a mi clase student. Class student.php. Ya, con eso me voy a conectar a la clase student, y lo que voy a hacer ahora es instanciar stu new student. Lo que voy a hacer ahora, con esto instancio, enviar los datos a la función insert student. stu, ¿cómo se llama la función? Me voy acá a student, se llama insert student. ¿Qué voy a hacer? Copiar este nombre de la función y enviarlo donde aquí. Y recuerden que esta función tiene parámetros, entonces estos mismos parámetros yo los voy a enviar. Voy a reutilizar control C, control V. Ojo, estos parámetros tienen que ser idénticos a cada una de estas. Mira, DNI, name, last name, email, cell phone. ¿Ya?
estos campos de aquí son estas, ¿correcto? Con sus correspondientes. Si aquí pones otro nombre y no coincide con esta, pues no, simplemente este dato recuperado no te lo va a enviar. Eso es lo que va a suceder. Vale. Entonces, a ver. En teoría ya está todo el proceso de envío de los datos y así poder registrarlo en la base de datos. Vayamos a hacer la prueba. A ver, esto lo voy a actualizar. Envío código, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nombre Juan. Acá Pérez. Email juan@gmail.com. Celular. Ya. Como se ha implementado a nivel de código fuente, dice, si yo presiono el botón registrar, que es esta y acá, registrar, debe ingresar a este post y recuperar cada uno de esos datos que acabo de llenar. Y luego, esos datos, ¿dónde debe ser enviado? Al insert student. Y eso donde se encuentra, aquí, ¿no? A este insert. Entonces este query lo que hace es recuperar. Ojo, lo que me falta aquí es llamar al procedimiento. Me falta aquí llamar al procedimiento. ¿Cómo se llama mi procedimiento? ¿Dónde está? SP insert student, ¿no? Voy a ponerlo alter para copiar esto. Copio. SP insert student. Vale. Abro y lo cierro por aquí. Vale. Obviamente, porque si lo dejo así libre, ¿dónde lo va a insertar? ¿No? Entonces me faltaba llamar a mi procedimiento de insert. A ver. Entonces, hagamos la prueba. Aquí está. ¿Vieron? Juan ha sido agregado satisfactoriamente. Listo. Con eso terminamos esta parte de insertar datos, agregar. Yo puedo seguir agregando obviamente aquí más registros. Y luego automáticamente aquí en la lista me va a ir enumerando cada una de ellas. Pues bueno, muchas gracias. Buen día con todos. Continuando con la serie de videos. Ahora lo que vamos a trabajar es cómo eliminar y actualizar datos de un estudiante. A ver, continuamos. Yo me voy a ver dónde está alice.php. Voy a agregar aquí una columna, este H, que diga acciones. Y también aquí, ¿no? TD. Pero ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Yo necesito recuperar el código de estudiante, porque a través del código de estudiante es lo que voy a hacer la eliminación y actualización. A ver, por esta razón yo voy a crear una etiqueta A. ¿Ya? La etiqueta A que va a decir eliminar. Le voy a poner acá eliminar etiqueta A, que va a ser actualizar. Bueno, ustedes más adelante pueden agregar iconos, ¿no? En vez que aparezca eliminar o actualizar, pueden agregar los icons. En href tengo que crear un archivo que es delete.php. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Entonces yo voy a crear acá clic derecho, new file, que diga delete.php. Listo. Entonces cuando yo haga clic a eliminar, tiene que redirigirse a este archivo delete.php. Pero ¿con qué diferencia? Con la diferencia que yo voy a enviar un parámetro, una variable, que se llame code. Y por esta variable, ¿qué es lo que va a ir?
por esta variable va a estar la siguiente información: hecho value txt o perdón sto code, cierro PHP. Listo. Entonces este archivo delete.php va a recuperar una variable que se llame code, y en esta variable code, ¿qué es lo que va a estar? ¿Qué es lo que se va a enviar? Se va a enviar el código de estudiante. Vale, ese mismo proceso se hace para edit.php. Voy a hacer edit, y aquí debo crear un archivo que se llame edit.php de editar. Vale, y también nuevamente aquí voy a enviar esa variable code. Es más, voy a reutilizar este código, copio y pego. Listo. A ver, vayamos aquí, actualizo, y qué es lo que sucede. Ahí está, actualizar, edit. Fíjense en la parte, aquí en esta parte inferior donde estoy señalando el navegador, cada vez que llevo el cursor del mouse a cada registro cambia, ¿verdad? Está cambiando el código. Esa misma acción cambia para el botón actualizar. Fíjense, ¿no? Cada vez que llevo el cursor del mouse me aparece el código de estudiante con su respectiva variable, code. Eso es lo que tengo que recuperar más adelante en mi archivo delete.php y en edit.php. Vale, entonces vayamos a hacer la prueba de primero de eliminación. Voy a crearme un procedimiento. Básicamente todo voy trabajando con procedimientos almacenados, clic derecho, se llama sp delete student, y requiere de un parámetro. ¿Qué parámetro? Código o stu, no, en este caso código, lo voy a poner así en español porque si no puedo tener problemas en la sintaxis. Código varchar, listo. Entonces voy a hacer la sintaxis que acá de eliminar. Será delete from, de qué tabla, student where stu code va a ser igual a quién, a código. Listo. Vale, aplico, recuerden el nombre del procedimiento, sp delete student, aplico, ok, finish. Luego me voy aquí a mi código fuente, a mi función, a mi clase student. Aquí tendré que crear public function delete student, y aquí recuperar el parámetro code, ¿verdad? Acá delete, lo voy a asignar así, delete, y va a ser igual a quién, delete. En este caso necesito hacer la eliminación directamente, entonces simplemente lo this con query, porque no me va a retornar nada, simplemente va a eliminar. Y aquí lo que voy a hacer es llamar a quién, a mi procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? sp delete student, ¿no? sp delete student como parámetro que voy a enviar code, ya, porque ese es el parámetro o el registro que va a ser enviado. Ahora voy a enviar yo un mensaje de confirmación. Voy a enviar acá
el registro fue eliminado correctamente. Vale. Y por aquí yo voy a decirle que cuando elimine se vaya, lista. Location, en este caso delete, ¿dónde está? A ver, si lo elimino, delete está aquí, estoy aquí, ¿no? Me encuentro actualmente en la función de esta carpeta, clase. Entonces tengo que salir de class y luego le digo que ingrese a student, a la carpeta student, y digo list.php, y aquí mismo voy a enviar esa variable mensaje que es igual aquí a msg, listo. Vale, entonces cuando yo elimine se va a ir a la lista.php y debe mostrar un mensaje que ha sido eliminado correctamente. Luego, ¿qué más? Me voy a list.php. Por aquí tengo que recuperar el mensaje, lo voy a recuperar debajo de la tabla, ¿eh? Debajo de la tabla recupero, entonces sería php sí, en este caso iset ha sido enviado de forma jet, no ha sido enviado por un post sino por forma jet. ¿Cómo se le habla esa variable mensaje? Esta variable mensaje, ¿cuál es? Es esto, ¿no? msg. Este msg es la misma que estoy asignando aquí, ¿vale? Listo, entonces luego le digo msg va a ser igual a quién, a jet msg, listo, y lo imprimo, ¿no? Hecho msg, listo. Vale, pero cuando yo presione eliminar debe ir al archivo delete. Lo que actualmente hice es aquí en student implementar la función de eliminar, pero me falta aquí en delete, ¿no? Hacer el envío de la eliminación, en este caso del registro. Entonces aquí yo requiero el código PHP, aquí va a ser más corto, se requiere ons, necesito conectarme a la clase student. Entonces salgo de student, voy a class, escribo student.php, listo. Ahora voy a hacer la instanciación, stu new student, vale, y directamente lo que voy a hacer es conectarme a la función de eliminación. stu, ¿cómo se llama mi función que elimina? Está en la clase student, se llama delete student. Control C, Control V. Ahora tengo que recuperar antes. Tengo que recuperar ¿qué es lo que tengo que recuperar de lista? Este valor o este dato de código. ¿Y en qué variable se encuentra? En code. Porque cuando yo haga clic en eliminar, se vaya este archivo delete. ¿Con qué variable? Code. Entonces esta variable code es el envío que se está haciendo por el método jet. Entonces por ende este code es lo que tengo que recuperar aquí, ¿no? Entonces sería $jet code, ¿no? Code, listo. Y como parámetro tengo que enviar a code. Recuerden, este envío que estoy haciendo de eliminación, ¿dónde se encuentra? Aquí, delete student code. Listo, a ver, vayamos a hacer la prueba. Si elimino o no, lo actualizo. A ver, voy a eliminar a Juan.
Listo, lo eliminó. El registro fue eliminado satisfactoriamente. Vale, y así puedes seguir eliminando cada una de estas, ¿no? Vale, ahora nos queda hacer la parte de actualización de los datos. Y la actualización de los datos vamos a ver en el siguiente video. Gracias. Buen día a todos. Lo que vamos a trabajar ahora es la parte de actualización de los registros. Para eso lo que tengo que hacer primero es crearme los procedimientos almacenados. El nombre de mi procedimiento se va a llamar, en este caso, buscar, ¿no? SP Search Student. Porque lo que tengo que hacer es buscar qué registro voy a actualizar. O sea, qué datos de qué registro voy a actualizar. Eso es lo primero. Entonces, por ende, necesito buscar primero al estudiante. ¿Por qué lo voy a buscar? Por su código, ¿no? Y código en este caso se va a llamar este tipo varchar 8. Vale. Entonces, aquí es select asterisco from de la tabla student where stु code igual aquí a código. Vale. Aunque anteriormente ya lo había creado por aquí. A ver, voy a ver aquí, alter Special Student, códigos, ¿no? Códigos. Bueno, ya había buscado anteriormente, simplemente lo elimino, ¿no? Y utilizo esta, la que ya tengo, ¿vale? Special, códigos, listo, vale. El otro procedimiento almacenado que voy a utilizar es para ya actualizar los datos. Esa es la búsqueda. Ahora la actualización. SP update student. Vale. Entonces aquí, ¿qué datos voy a actualizar? Código de estudiante no puedo actualizar. DNI tampoco. Porque esos datos son únicos. No, el código no puedo actualizar, no puede cambiar. Al menos que el superadministrador pueda decidir cambiar, ¿no? El DNI o el código. Pero para este caso lo que voy a cambiar son nombres, o que me permita cambiar. Ya, DNI, nombres, apellidos, correo y cell phone, ya, menos código. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner STU o código varchar 8 y DNI varchar, a ver qué campos tiene, aquí está, DNI varchar 8 y nombres varchar 8, no, perdón, nombres 20, y apellidos varchar varchar 30, email varchar 50 y cell phone varchar 9. Listo. Entonces aquí lo que tengo que escribir es la sintaxis de actualización. Update student set, ¿qué campos? STU DNI va a ser igual aquí a DNI, coma. ¿Qué más voy a cambiar? Por ejemplo, voy a cambiar STU nombres
En este caso está con el inglés name igual a que a nombres stu last name. Ojo, stdi DNI, STUNI, eso viene de dónde? Viene de las columnas de esta tabla. DNI y nombres son los parámetros que están siendo enviados, en este caso, para ser actualizados. STU last name, STU, ¿qué más? Email, igual aquí a email. Y por último, STU cell phone es igual a quién? A cell phone. Listo. Cuando STU code sea igual a quién? A código. Listo. ¿No? Cuando STU, aquí me falta, ¿no? Last name es igual a nombres. Vale. Listo, voy a actualizar la tabla estudiante. ¿Qué campos puedo actualizar? DNI, nombres, apellidos, email y cell phone. Correcto, lo voy a separar por comas. Y el DNI va a ser el DNI que voy a enviar en los nuevos datos de actualización. Web, cuando el código sea igual a stdu code. Vale. Aplico para crear. Aplico. Finish. Listo, ha sido creado satisfactoriamente. Refresh. SP Update Student. Aquí está. Vale. Ahora sí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a dónde? Ya, edit primero, ¿vale? Voy a empezar del frontend hasta llegar al backend. Edit. Cuando yo actualizar, presione el botón actualizar. Quiere decir, presione este botón. Lo que tiene que hacer es cargarme los datos en un formulario. Entonces, si ese formulario va a estar en edit. Ya. Para eso voy a reutilizar el code. El add de agregar. Ya, porque básicamente necesito estos mismos campos del formulario para que llene. Voy a reutilizar. Voy a seleccionar todo, control C y lo pego aquí. Vale, lo pego aquí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, lo que requiero, voy a borrar esto de aquí. Lo que requiero es traer los datos de la base de datos, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Ojo, recuerden. Listo, cuando yo presione actualizar, ¿a qué archivo se va a ir? Edit.php. ¿Y qué variable está siendo enviado? Code. Aquí se envía el código del estudiante en esta variable code. Y eso es lo que voy a recuperar aquí en edit. Entonces, antes requiero conectarme a la clase student, porque ahí está el método de búsqueda student.php stu, voy a instanciar new student y voy a recuperar todos los datos acá. STU, ¿cómo se llama el método que me recupera todos los datos? O la función. Allá todavía no he creado. Todavía no he creado, entonces por ende acá me detengo un momento y voy a pasar aquí a mi clase student. Tengo que crear el método que me va a recuperar. Entonces hago la función public function, se llama search student. ¿Qué parámetros necesita para recuperar? Code. Entonces aquí se va a llamar result igual a this con
query, y aquí es donde tengo que llamar a mi procedimiento que recupera los datos. ¿Cuál es ese procedimiento? SPShare, esto le doy clic derecho, Alt para verificar, ¿sí? Es esta. Voy a copiar el nombre del procedimiento, call SPShare student, y como parámetro lo que voy a enviar es lo siguiente: el código. Listo, envío el código, y lo que ahora tengo que recuperar es la lista, ¿no? List. Se encuentra el result, fetch all, para convertirlo en tipo arreglo MySQL y ASUC. Y lo que voy a retornar es simplemente esta lista. Vale, entonces con esto ya estoy recuperando los datos de este código, ¿no? O de este estudiante según su código. Vale, entonces a este método o a esta función ShareStudent, a este tengo que invocarle o llamarle ¿dónde? Aquí, ¿no? std, y requiere de un parámetro. Entonces ese parámetro que requiere, pues hay que recuperarlo, ¿no? Code get. ¿Cuál es esa variable? ¿Cómo se llama esa variable? ¿De dónde viene esa variable que voy a recuperar? Viene de aquí, list code. Es este code que voy a recuperar, porque cuando haga clic, nuevamente clico en actualizar, esta variable code es lo que voy a recuperar y va a traer ese dato. Entonces, por ende, aquí tiene que ir code, y esta forma de enviar los datos es el método get, ¿ya? Control Z, es el método get. Vale, y aquí como parámetro voy a enviar code. ¿Por qué estoy enviando como parámetro code? Porque esta función que está en la clase student me pide un parámetro. Esa es la razón. Ahora, en la variable datos se encuentra ese único registro que coincide con el código de estudiante que ha sido enviado. Entonces estos datos tengo que mostrarlo en la caja de texto. Tiene que cargar, ¿no? Tiene que cargarlo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está el for? Dentro de este for yo voy a crear mi PHP y voy a hacer un for each. Voy a recuperar aquí la variable. ¿Qué variable? Datos. ¿Por qué? Porque aquí estoy trayendo los datos de ese estudiante, y lo voy a dejar aquí en value. Aquí cierro PHP, aquí abro PHP. ¿Por qué? Porque esto lo voy a cerrar. ¿Dónde? Lo voy a cerrar antes del botón. Aquí. Vale. Lo cierro antes del botón. Obviamente esto va a ser una iteración, o sea, no es mucho. Y txt-code, aquí tengo que agregar la propiedad value. ¿Para qué? Para que me cargue esos datos directamente, no esos datos de las cuales se están recuperando. Pongo PHP, cierro PHP, escribo hecho, value y el nombre del campo. En este caso es stu code. Vale, entonces lo que estoy haciendo es imprimir el dato código en esta caja de texto, porque la propiedad value lo que hace es escribir el contenido de la caja de texto. Entonces esto mismo lo que voy a hacer es replicar. Voy a replicar a cada caja de texto. DNI, nombres, apellidos, email y teléfono. Lo único que va a cambiar es STU DNI. Recuerden, nuevamente explico.
este nombre de variable tiene que ser el mismo de la base de datos. A estas de aquí. No, esta está en minúscula. Todo minúscula. DNI. Aquí es name. Let's name. Email. Aquí es cell phone. Cell phone. Vale. Y aquí ya no será registrar, aquí será actualizar. Aquí también lo cambio en actualizar. Actualizar. Listo. Hagamos la prueba. Lo que tiene que hacer, voy a actualizar esto. Lo que tiene que hacer es cuando haga clic yo aquí en actualizar, tiene que cargarme los datos, estos datos en la caja de texto, ¿no? O en el formulario. Ahí está, bien. Código, DNI, nombres, apellidos, email, celular. Vuelvo atrás. El otro registro. Aquí está, bien. Eso es lo que está cargando automáticamente. Vale, lo que me queda es ahora, si yo empiezo a modificar los datos, actualizo y ya me cambia esos datos modificados. Vale, entonces para ese proceso todavía nos queda una segunda etapa. Esa segunda etapa es crear mi función de actualización. Public función update student. Voy a reutilizar estos parámetros de insertar porque son los mismos parámetros que deseo recuperar. Lo voy a pegar ahí. ¿Qué más? También voy a utilizar estos mismos campos de insertar, ¿no? Porque es lo mismo básicamente. Lo único que va a hacer es actualizar o llamar a mi procedimiento de actualización. Control V, pero ya no llamaría insert. ¿A quién tengo que llamar ahora? Tengo que llamar a mi método update student. Si yo voy a verificar qué es lo que tiene o el contenido, tiene los mismos campos, fíjense, ¿no? De registrar. O sea, que lo único que voy a hacer es copiar el nombre de mi procedimiento y lo voy a pegar aquí. Update. Vale. Y pues los códigos nombres no hay ningún problema. Y cuando me actualice, que se vaya a lista.php. Vale. Es más, igual que el anterior, podemos enviar un mensaje que ha sido actualizado, ¿no? Mensaje. El registro fue actualizado correctamente. Punto y coma. Y lo que tendría que hacer aquí es enviar esa variable mensaje igual aquí a mensaje. Listo. Y esta variable mensaje, ¿dónde se va a recuperar? Se recupera aquí en list, ¿no? Es esta misma. Vale. En este caso no es insertar, sería actualizar. Query, listo. Ahora me voy a dónde? A list, no, ID. Cuando yo presione el botón actualizar, ¿a dónde va a ir? Este post. En este caso se está llamando a sí mismo, ¿no? Entonces, si se está llamando a sí mismo, yo podría utilizar aquí mismo, ¿no? Podría yo generar aquí mismo lo siguiente. Si hice post, si ha sido presionado el botón, ¿qué botón? Actualizar. Si se ha
a presionar el botón actualizar. A ver, está con mayúscula así, actualizar. Este mismo nombre es el nombre de identificador del botón. Si ha sido actualizar, lo que yo tengo que hacer aquí es recuperar, ¿no? Código compos. ¿Qué es lo que tengo que recuperar aquí? Lo que tengo que recuperar aquí el post es este nombre de la caja de texto. txtcode, txtdni para cada uno. Entonces aquí sería txtcode. Voy a replicar 6 veces. 3, 4, 5, 6. Porque esto será DNI. Esto será name. Esto será let's name. Esto de aquí es email. Esto es cell phone. Vale, entonces aquí txt DNI, txt name, txt let's name y txt email. Y aquí txt cell phone. Listo, ¿no? Ojo, estos son los mismos nombres de las cajas de textos, ¿no? De cada uno de sus names. Bueno, una vez recuperado los datos del formulario, necesito enviar estos datos ¿a dónde? A esta función, appdistudent. Entonces, para eso necesito conectarme a la clase student. Student, no, class. ¿Por qué pongo estos dos puntitos? Es que actualmente, ¿dónde me encuentro? El archivo edit, ¿dónde se encuentra? El archivo edit se encuentra en la carpeta student. Entonces, yo debo salir de esta carpeta student. Y una vez que salgo de este student, por eso se ponen los dos puntos y este slash, quiero que ingrese a qué carpeta? A la carpeta class. Por eso es que se asigna esto. Dentro de class está student.php, que es la clase donde se encuentran todas las funciones. Ahora STU lo que voy a hacer es instanciar, ¿no? Student. ¿No? Tengo que instanciar la clase y ahora llamar al método que actualiza. ¿Cuál es ese método que actualiza? Es esta de acá. Entonces, lo que voy a hacer es copiar todo eso. Miren, fíjense. Copio. Vengo acá, STU. Lo pego. Listo. Pero ojo, si tú copias de esta clase con estos nombres, code DNI, debe coincidir esta con estas variables que han sido creadas. Fíjense, coincide. Si no coincide, te va a mandar error o simplemente no va a recuperar esos datos y no te lo va a actualizar. Hay que tener mucho cuidado ahí. Listo. Entonces vayamos a hacer la prueba ahora. Actualizar. Voy a actualizar, por ejemplo, María Ramos. Presiono el botón actualizar. Me manda un error en la variable STU de editline 82. A ver, vayamos a ver. STU. Ya me falta punto y coma acá. Actualizo. Listo, aquí está. María, voy a poner María. Aquí voy a asignar Flores. Y voy a poner acá 0. ¿Qué más? Aquí voy a poner 1. Listo, solo esos campos. A ver, por el momento, para hacer la prueba. Actualizar. El registro fue actualizado correctamente. Aquí está, ¿no? DNI 00. No me actualizó el apellido María Flores. Hay un detalle ahí, vamos a ver. El apellido. Last name, txt, last name. Vamos a ver, txt, last name. Ya, txt, last name. Correcto, ahora me voy a mi clase. Si está. A ver, me voy a mi procedimiento. Ya, mira, fíjense, aquí en mi procedimiento almacenado está mal.
Mira, nuevamente voy a ver aquí, lo cierro, SPU Student, derecho, Alter. Antes, fíjense, le he actualizado, apellido lo he puesto María, era Ramos Flores lo que he actualizado. Entonces, fíjense que mi procedimiento está mal. Dice STU nombres, STU last name, también lo asigna nombres. Aquí debería ser que apellidos, ¿no? Aplico. Para actualizar, aplico, finish. Ahora sí, ¿no? Miren. Voy a actualizar esto. Hago clic aquí en actualizar. Esta María, apellidos, lo voy a cambiar. Ramos Flores. Actualizo. Ahora sí, ¿verdad? Listo. Entonces, con esto terminamos. Lo que hemos completado es hacer un CRUD completo con programación orientada a objetos con PHP, MySQL y Bootstrap. Hemos hecho listar, eliminar, actualizar todos los datos. ¿Vale? Listo. Con esto ya sé que tienen una idea general y pueden ya empezar a utilizar un framework con patrón MVC, porque básicamente ya tiene una estructura o conceptos generales de programación orientada a objetos con PHP. Gracias.